Bueno, les decía que en el día de hoy vamos a dar inicio a la materia que se llama Psicología, que tiene el número o el código 215. Esta materia, si bien nosotros la consideramos bimestral, consta de 4 ejes temáticos, unidades bien definidas. Un poco yo les voy a contar de qué se trata estas unidades a breve para que ustedes puedan entender. La unidad número 1 y la unidad número 2 tienen una relación. La 1 explica lo que son las ciencias, qué importancia tiene dentro de lo que es la enfermería, la psicología, ¿sí? Cómo, en la unidad 2, cómo afecta la psicología al profesional, ¿sí?, de la salud, o cómo es afectada la psicología del personal de la salud y cómo puede adquirir conocimientos de la ciencia de la psicología para hacerlas aplicadas dentro del ambiente de lo que es la enfermería. En la unidad número 3, ¿sí?, vamos a ver diferentes corrientes, pensadores, ¿sí?, cómo se subdivide esta ciencia dentro de las tendencias a nivel mundial que hay, cómo se subdividen. Y la unidad número 4 es la aplicación propiamente dicha de lo que es la psicología aplicada, técnicas para aplicar sobre los individuos, como, ¿sí?, puede ser ayudas terapéuticas o relación de ayuda, que esto también es muy importante, porque yo, si por ahí puedo saber definir lo que es psicología, pero si no la puedo hacer aplicada, voy a estar en un problema. Entonces, ya que tengo que cursar la materia, voy a tratar de buscar técnicas, cómo se van a aplicar. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque a mí me van a ayudar o me van a hacer más fácil mi tarea. Algo que a veces venimos desgastados. Digo, en esta pandemia se vio en claro la importancia que tiene la psicología. Dentro del contexto es una materia que tiene muchos ejemplos. ¿Por qué les digo esto? Porque si vamos a hablar, por ejemplo, digo, podríamos cortar 3 generaciones muy rápidas y decimos abuelos nuestros, padres, nosotros, hijos, 4 generaciones. Si yo le digo a mi abuela que tiene que ir al psicólogo, ¿sí?, lo primero que va a salir es decir, no estoy loco. No estoy loca. Es una respuesta muy común. Si yo le digo, en este caso a mi madre, mirá, tenés que ir al psicólogo, ¿sí?, que es mi primera generación, porque es mi madre, la generación que me sigue, o sea, al revés, de donde yo vengo, la generación, seguramente no va a entender ni qué es la psicología, ni por qué con 60, casi 70 y pico de años tiene que ir al psicólogo, no tiene entendimiento. Posiblemente nosotros seamos la primera generación que podamos entender el psicólogo, ¿sí?, podamos entender que la relación de la psicología es algo positiva y podamos entender que es una relación de ayuda y que uno va a buscar porque necesita ayuda y poder entender que es la relación de ayuda. Y por último, si me voy para abajo, la generación de mis hijos, yo digo, cuán importante es y entender, y no me enoja si voy a la pediatra de mi hijo y me dice, mirá Hernán, tenés que llevarlo a tu hijo a la psicóloga. Como por ahí me ha pasado, ¿sí? Y cuando fui, mi hijo, a las mil maravillas, ay, me encanta venir acá, pum, digo yo, ¿cuántos cambios generacionales hubo con respecto a lo que es la psicología? ¿Por qué les digo esto? Porque antes el psicólogo era para los locos solamente, ¿sí? Antes la psicología aplicada a la enfermería no tenía nada que ver porque el enfermero era un enfermero del quehacer, ¿sí?, no del entender, sino del quehacer. Entonces no podíamos aplicar nunca la técnica o no cabía dentro de nuestras actividades. En psicología, nada, ¿sí? Y hoy por hoy la psicología, de hecho, ustedes saben que en las escuelas hay gabinetes psicopedagógicos, que si bien hablamos de psicopedagogía, porque es una relación de el estudio, ¿sí?, de las conductas humanas en relación a el conocimiento o cómo adquirir conocimiento. Por eso se llama psicopedagogía.
que está muy bueno porque pueden determinar o interpretar diferentes, ¿sí?, áreas a través del estudio, es decir, del aprendizaje, donde puede haber fallas que pueden ir al área propiamente de la psicología social, familiar, ¿sí?, psicología del niño, del desarrollo, hay diferentes áreas. Así que bueno, un poquito dentro de la introducción les cuento que hay diferentes áreas de la psicología y que cada una de estas nos ayudan. Y que nosotros, digo, tengo un gran amigo que es un psicólogo, ¿sí?, y a veces él me dice que nosotros somos más psicólogos que un psicólogo. ¿Por qué? Porque estamos en el, o sea, o al revés, nosotros como carrera sí reconocemos a la psicología como una herramienta que es muy útil para, a diario para poder, ya sea hacer una anamnesis, descubrir algún dato del paciente, como para poder hacer una contención, como para poder hacer un entendimiento, no solamente del individuo, sino del grupo, la familia. Y que ellos como psicólogos, por ejemplo, no tienen ni conocimiento de lo que hace la enfermería o de todo el abordaje que tiene. Entonces, siempre me decía que él, en su carrera, en su formación, le hubiese gustado entender un poco más de lo que era la enfermería como instrumento para poder aplicar la psicología. Y, bueno, obviamente que a mí me gustó que me haya reconocido que nosotros aplicábamos la psicología porque si no, no podíamos trabajar. Y que es algo, es como decir, es algo que se usa a diario, ¿sí?, porque no todos los pacientes son iguales, porque no todas las técnicas, yo siempre voy a decir, yo aprendí, o sea, empíricamente hasta aplicar una intramuscular con psicología, ¿sí? Y por ejemplo, para hacerles a ustedes, yo les digo, por ejemplo, más allá que siempre hice pediatría, yo les digo, yo tengo la técnica de aplicar una intramuscular sin dolor. Entonces todo el mundo se queda, ¿ah, en serio? Sí, sí, la intramuscular mía es sin dolor. Y digo, pero es una pavada, esperen que estoy buscando a modo de ejemplo. Digo, yo cuando pongo una intramuscular, y esto pruébenlo ustedes mismos, el día que lo vayan a hacer, agarro un envase, digo, ¿cómo se pone una intramuscular? Primero, depende de qué, en dónde. Vamos a poner una común, en la cola, en el glúteo. ¿Cómo se elige la zona? Se divide el cuadrante de glúteo en 4 y se elige el cuadrante externo, superior externo. ¿Sí? El pedacito de acá arriba, de la nalga. Si está fuera la nalga, el pedacito de acá afuera. Y bueno, se prepara la medicación, no voy. Y yo digo, cuando voy a poner la medicación, ¿saben lo que hago? Yo, por ejemplo, más allá que se acaba de hacer la punción, limpié, ¿sí?, con la técnica que hoy se usa, de barrido una sola vez, no hago el enchastre, ¿sí?, sino se hace 1, 2, 3, o se hace una sola vez y listo, ¿sí? Y cuando voy, ¿saben lo que hago? Hago esto. No sé si ven cómo presionan mis dedos, a ver en la cámara. ¿Sí? ¿Ven que se achicó el frasco? Presiono el glúteo. Acá voy a poner la inyección en el medio de mis 2 dedos. ¿Saben por qué? Porque psicológicamente, ¿dónde está sintiendo el dolor el paciente? ¿O dónde? Dolor no. Presión. Presión. ¿Dónde está sintiendo la presión? En este dedo dedos, y en claro. este dedo. ¿Sí? Porque no les queda otra. ¿Sí? Porque el cerebro, ¿sí?, no lo puede desconectar y sabe que la presión, ¿sí? ¿Y dónde va a pensar? ¿Dónde está poniendo toda su atención? Acá y acá. ¿Y saben lo que hago? Yo presiono y cuando vengo y pincho hago esto. Suelto y pinché a la vez. Hago el movimiento de soltar y pinchar. ¿Y saben una cosa? Se engaña el cerebro, psicológicamente. Y mentira, el dolor es el dolor, porque el dolor se puede percibir, se puede entender, se puede mitigar a través de técnicas. Y esta es una técnica de mitigar el dolor. Pinchar te pincho igual, con una aguja, como cualquier técnica, como todos los días, como siempre. Pero puede engañar, ¿sí?, a lo que es la psicología del cerebro, el accionar de este cerebro. Entonces digo yo, uno hace técnicas aplicadas de psicología. Y si bien uno puede entender que también el hablar, si yo vengo y les digo, te voy a poner
una penicilina benzetacílica 2.400.000, esa que duele, que parece aceite, ¿sí? Si el paciente viene y ya sabe lo que es y ya tuvo una experiencia previa, también es la psicología lo que juega. Y también es importante que uno entienda, cada individuo, ¿sí?, va a responder, depende de muchas cuestiones que son trazadas, como lo que es la cultura, como es la sociedad en la cual convivió, como es la experiencia previa anterior. Y ahí dijo un montón de cuestiones. Y yo debo trabajar sobre esto, saber de su cultura, saber de su experiencia previa anterior, ¿sí?, y saber si realmente el dolor es tal que, o la molestia es tal que, o el tratamiento que yo voy a instaurar, ¿sí?, va a poder revertir y cambiar algo y darle una respuesta. Las respuestas son psicología pura. Cuando alguien va y tiene mucho dolor, no les pregunta, ¿dentro de cuánto se me va a pasar? Y bueno, la verdad que uno, ojalá que se te pase, pero si yo tengo experiencia y sé, y le digo, mirá, en 20 minutos empieza a hacer efecto y se te va a ir el dolor, les puedo asegurar que esos 20 minutos, ¿sí?, se le va a empezar a ir el dolor. Ahora, si yo le digo, en 6 horas va a hacer efecto y se le va a ir el dolor, pueden hacer todos los ensayos que quieran. Van a ver que el paciente recién se le va a ir el dolor en 6 horas. Porque es psicología, ¿sí? Es cómo yo lo aplico dentro del individuo. Por eso es que digo, a veces se parece una pavada, parece que es ajeno, parece que es lejano, pero es diario, es algo que nosotros vivimos a diario y que nosotros estamos continuamente trabajando y abordando los pacientes desde instrumentos psicológicos. Bueno, hice una gran introducción de esta materia, porque a mí me gusta, porque a mí no me cansa, porque yo siento que la aplico todos los días. Ojalá ustedes también lo sientan y que vean que vamos a utilizar herramientas que van a ser para ustedes indispensables a la hora de desempeñarse como enfermeros, ¿sí? Desde cómo manejar una masa me refiero a un grupo, se llama masa porque es más de 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? ¿Por qué digo cómo manejar una masa? Porque ustedes van a ser ese que va a manejar las masas. Y cuando hablo de una masa, si yo tengo un paciente que tiene, siempre voy a decir, si bien una internación domiciliaria, que hoy es muy común, está el paciente, ¿sí?, está él o los enfermeros, ¿sí?, o los enfermeros, porque pueden ser 3, o los enfermeros, porque pueden ser 4, ¿sí?, dependiendo, ¿sí?, vamos a bajarnos a 2 enfermeros. El médico, ¿sí?, posiblemente va a tener desde kinesiología, fisiatría, fonoaudiología, terapia ocupacional, nutricionista que mínimamente me va a llamar por teléfono, ¿sí?, o me va a tratar de, ¿sí?, y algún médico o alguna interconsulta, cardiología, traumatología, no sé, llamen lo que quiera. Tenemos 8 personas versus un paciente. Pero de esas 8 personas, los que comandan los cuidados somos nosotros. Siempre a modo ejemplificador, yo tenía una niña que tenía un síndrome de Reye, una parálisis cerebral, donde había que hacerle fonoaudiología, ¿sí? O sea, las terapias para que mejore o empiece a trabajar su sistema de voz, ¿sí? Y era muy importante. La fonoaudióloga era pagada por la obra social y no tenía un paciente, ¿sí? Tenía 10 pacientes en el día. Justo la fonoaudióloga, para iniciar su trabajo, vivía en la misma localidad que Macarena, que era esta nena, y ella me decía, Hernán, mirá que yo a las 7 estoy en la casa de Macarena para hacer la terapia de fonoaudiología, que era media hora, 40 minutos más o menos. Dice, claro, Macarena a las 7 de la mañana, como cualquier niño, y más con una patología previa, dormía, ¿sí? Macarena, cuando llegaba la fonoaudióloga, tenía las cuerdas vocales frías. Macarena, cuando llegaba la fonoaudióloga, no había desayunado. Macarena no la podíamos despertar. ¿Por qué? Porque como cualquier niño, dormía, tenía un ritmo, ¿sí? Entonces yo notaba que la terapia fonoaudiológica no hacía nada, no era positiva. ¿Por qué? Porque a la hora que se la aplicaba no tenía sentido, porque el chico no la
no la asimilaba. Pero no es porque sea mala la fonoaudióloga o el chico no sea colaborador. El chico duerme a las 7 de la mañana. Puedo entender al profesional fonoaudiólogo que tenía que ver 10 pacientes, pero yo como le llegué al punto y le dije, no, mirá, Macarena arranca su vida como temprano a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana Macarena va a estar desayunada. Antes que vos empieces, es una pérdida de tiempo y algo que no le es positivo a Macarena. Se desgasta, se paga obra social, que está bien, uno no la paga la obra social, pero no es positiva y yo tengo que buscar los cuidados para esta paciente. Al fin y al cabo, obviamente, se enojó la fonoaudióloga, como diciendo, vos que te metés, es mi trabajo, ¿sí? Se enojó. Pero yo tenía que velar por la integridad y por el cuidado del paciente. Y bueno, buscamos otra fonoaudióloga que venía en un horario que podía ser percibido por, o mejor recepcionado por la niña. Esto también es psicología, entender un montón de cuestiones, que si un chico duerme, que si o sea, cómo, dije yo, manejar las masas. Esa fue la palabra que salió. Manejar las masas está bien, poder diagramar horarios y es importantísimo. Bueno, vamos a pasar a compartir la clase, chicos. ¿Alguien ha estudiado psicología por acá? ¿Alguien ha hecho psicología? ¿No? En la secundaria. Hice psicopedagogía. ¿Hicieron psicopedagogía? Sí, pues ahí, o sea, docente. Yo digo que por ahí es algo que uno lo tiene desestimado, pero es muy lindo. No, pero lo que somos madres, sí o sí, diariamente tenemos que tener algo. No. Con los hijos mismos. Seguro, y hoy en época de pandemia mucho más, chicos. Mucho más. ¿Sí? Bueno. Psicología, el código 215, ¿sí? Dice psicología, pero somos enfermeros, dice la primera diapositiva. ¿Por qué tengo que ver la psicología? ¿Por qué tengo que aplicar la psicología? Fundamental. No estoy pidiendo que hagamos usurpación de títulos, ni de ciencia, ni de técnicas. Simplemente, lo que es la psicología, utilizarla como la herramienta. Entonces, la psicología se puede ver de dos maneras. Como el entendimiento, ¿sí? de el entendimiento del individuo dentro de su aspecto social. ¿Sí? Ahora vamos a definir psicología, no me quiero adelantar. Aplicada como técnica, ¿sí? Y ahí es donde entramos nosotros, los enfermeros, aplicar como técnica, ¿sí? a la psicología. No pido que hagamos una terapia ni que hagamos un seguimiento de un paciente y que podamos diagnosticar o tratar, sino que podamos aplicar o utilizar estas técnicas para extraer datos o tener un mejor nexo de comunicación, ¿sí? con los individuos. ¿De qué tipo de individuos hablamos? De todos. Individuos que van a poseer patologías previas, ¿sí? De hecho, la psicología no está hablando de una patología, hay patologías que son definidas por la psicología. La diferencia, este amigo que yo tengo me decía, entre lo que es la psiquis es nuestro comportamiento, ¿sí? Es tan flexible que hace esto. Se puede adaptar, se puede torcer, pues se puede curvar, ¿sí? Todo puede hacer. Mientras que todo este aspecto estén unidos, vamos a poder utilizar terapias psicológicas. Ahora, si esto es así, ¡crack! Y se rompe y se separa, vamos a tener que utilizar aspectos de la psiquiatría. Es decir, poder medicar y poder utilizar diferentes herramientas que van a ir desde el aspecto farmacológico hasta técnicas que pueden ser, no voy a entrar en el ambiente de la psiquiatría hoy, sino en la última clase vamos a ver que les voy a contar si la psiquiatría es psicología. No es la psiquiatría psicología. La psicología es entendimientos, ¿sí? La psiquiatría es tratamientos, ¿sí? ¿Entienden la diferencia? La psicología es entendimiento y yo adaptarme a ese entendimiento. Y puedo modificar algo de ese comportamiento.
pero la psiquiatría, es tratamiento. ¿Cómo trato tal o cual patología? Y si bien dentro de todo está el entendimiento, vamos a encontrarnos. Chicos, se va a cortar, volvemos a ingresar con el mismo link en segundos.